Mi nombre es Santiago Peñalosa, residente de primer año del posgrado de Medicina Interna del Hospital Central de San Cristóbal, y en esta oportunidad seré disertante por parte de la Cátedra de Toxicología de Medicina Interna para hablar con ustedes sobre cáusticos. En cuanto a los cáusticos, debemos de saber que primero no es un motivo de consulta común en la emergencia, primariamente o es mucho más común en la emergencia pediátrica. En la emergencia de adultos no representan sino aproximadamente entre el 2.2 al 3% de las emergencias que pudiesen llegar y requerir la hospitalización, ya que generalmente el contacto es de forma fortuita, accidental o por intentos suicidas. Tenemos que clasificar a los corrosivos y los cáusticos. Los corrosivos son toda sustancia capaz de causar daño de forma directa con el tejido. En cambio, los cáusticos son todas las sustancias que producen una quemadura cuando se ponen en contacto con el tejido, principalmente por su titulabilidad. Tenemos dos grandes familias o dos grandes grupos en cuanto hablamos de corrosivos. Están los ácidos y los básicos o sustancias álcalis. En cuanto a los álcalis, tenemos el principal de este grupo, el hipoclorito sódico, que es simplemente la mayoría de los blanqueadores, el cloro, la lejía, el clorador de piscina, pastillas cloradas, el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, están representados o el uso común como abridores de desagüe, limpiadores de hornos, alisadores de cabellos y removedor de grasa. El hidróxido de amonio, limpiadores generales, tintes de cabello, removedores de grasas. En cuanto a los ácidos, tenemos el ácido acético, baños de fotografía, principalmente en los estudios fotográficos, conservantes de alimentos, también se pueden encontrar, principalmente en la industria, no es el uso común que podemos encontrar en el hogar. El ácido clorhídrico, limpiadores de hongos, removedores de O, de moho. El ácido oxálico, pulituras, metales, desinfectantes. Los ácidos fosfóricos, removedores de moho, ácido sulfúrico, abridores de drenaje o ácido de baterías, principalmente como lo vamos a encontrar en el uso cotidiano, el formaldehído, ácido fórmico, tabletas desodorantes, productos removedores de plástico y sustancias fumigantes. Tenemos que hay cáusticos especiales o diversos o únicos, por decirlo así, como los detergentes catiónicos, que están representados por limpiadores de superficies y conservantes. El ácido clorhídrico, removedores de óxido y grafiti, el peróxido de hidrógeno, limpiadores de superficie de alimentos y los fenoles desinfectantes de superficie. Algo que tenemos que tener en cuenta es que todos los corrosivos, especialmente los cáusticos, que su mecanismo de acción, tienen la reserva alcalina titulable o reserva ácida titulable, es decir, es la capacidad de interaccionar con el organismo, mientras que el mismo hace todo lo posible por disminuir la capacidad, por hacer un efecto buffer, es decir, neutralizar el producto, y mientras más alta sea su capacidad o la reserva alcalina titulable o la reserva ácida titulable, mayor es la capacidad de daño de los diversos productos que tenemos en el hogar. Para hablar de la intoxicación, podemos hacer la comparación entre las dos principales formas de corrosivos, alcalinos o ácidos y básicos. Tenemos que tener en cuenta que mientras más ácido o más básico sea un producto, mayor es la capacidad de daño. En cuanto a los ácidos, el daño es mayor cuando es menor a 2 el pH, y en los básicos o en los álcalis el daño es mucho mayor cuando nos encontramos con sustancias con pH mayores a 12, inclusive mucho mayor cuando es mayor a 14. En cuanto al mecanismo de acción en ambos, tenemos que saber que los álcalis tienen principalmente una necrosis licuefactiva, es decir, van a producir una disolución de proteínas, degradación de colágeno, saponificación de grasas, emulsificación de membranas, con trombosis submucosa. Todo esto permite
la perpetuación del daño, la penetración en el tejido y la capacidad de generar daño transmural que inclusive puede penetrar las diversas estructuras, ya sean esofágicas o gástricas. Tenemos que mencionar que en cuanto a los álcalis, generalmente el daño principal es a nivel esofágico, en donde van a producir la mayor cantidad de lesiones. En este caso se da por, uno, la mayor viscosidad de la mayoría de los productos alcalinos, y segundo es la necrosis de licuefacción, es decir, que permite al producto quedar adherido, por decirlo así, a las diversas estructuras, en este caso a la mucosa esofágica. En cuanto a los ácidos, producen principalmente una necrosis de coagulación con deshidratación celular, edema, descamación de mucosa y formación de escaras, es decir, hay un mecanismo de autolimitación producto de la forma del daño, pero tenemos que tener en cuenta que los ácidos son mucho más lesivos, es decir, su capacidad de lesión es mayor sobre el tejido, pero la reacción del organismo y debido a su mecanismo de acción es contenido o autolimitado el proceso lesivo o tóxico. En cuanto a la intoxicación, tenemos que saber que es subcrónica. Hay 4 estadios que tenemos que hablar en cuanto a la intoxicación por los corrosivos. Inicialmente es la lesión, el cual comienza de forma inmediata con el contacto directo del producto con las superficies corporales. En este caso nosotros vamos a dedicar a hablar de la ingesta o de la vía oral, en el cual la lesión comienza desde la interacción o el contacto hasta pasadas las 48 a 72 horas, donde está la formación de un tejido friable, poco maleable, en el cual es fácilmente ulcerable o se compromete la integridad de toda la mucosa o el tejido lesionado. Por eso nosotros hablamos de lesiones subcrónicas, es decir, la intoxicación o la lesión comienza posterior a las 48 a 72 horas. Posterior a este periodo existe una fase de no manipulabilidad en el cual hay alta probabilidad de penetración o de perforación de las diversas estructuras. Y luego tenemos que hablar sobre el cuarto estadio, en el cual es la cicatrización, donde hay una formación de tejido fibroso, producción de colágeno y la posibilidad de estenosis. Es decir, es una de las complicaciones que nos pueden generar la intoxicación por los productos corrosivos. La dosis tóxica de los corrosivos no existe una de forma fiable o fehaciente que se pudiese hablar. ¿Por qué? La mayoría de los productos encontrados en el hogar están diluidos, no todos son los mismos, la cantidad de, por ejemplo, de hidróxido de cloro, de hidróxido de sodio que puede contener un producto de lejía va a ser distinta en contraposición con otra. Es decir, no tenemos la capacidad de decir existe dosis tóxica específica. La dosis tóxica va a depender del tipo, qué tipo si nos encontramos con un ácido, con un álcali, cuál de ellos, la cantidad, es decir, la forma de la ingesta, si fue un intento suicida, si es un intento accidental. Generalmente, si es un intento accidental, el producto se va a limitar únicamente a la cavidad oral. La persona no lo va a deglutir. Si es un intento suicida, puede ser que exista la deglución, pero por la irritación inicial, puede ser que se limite la administración o la administración del producto debido al efecto irritante que limita la dilución del mismo. En cuanto a la forma física, es muy importante hablar. Si la forma física nos encontramos ante un producto sólido, la lesión va a estar
más limitada o contenida a donde se encuentra el mismo, generalmente a la cavidad oral, las primeras partes del esófago, es decir, a las porciones superiores, y el tiempo de exposición. También en forma física tenemos que hablar si es líquida, pues permite el paso hasta cámara gástrica. El tiempo de exposición es importante cuando hablamos ya sea contactos mucosos, piel o formas sólidas en el cual si estuvo expuesto durante un breve periodo de tiempo, pues estamos en el contexto de intoxicación subcrónica. Probablemente la lesión no va a perdurar o no va a ser grave porque se autolimita si se retira por completo la sustancia. En este caso estamos hablando de una forma física sólida. Las formas físicas líquidas son un poco más complejas de retirarla. Ya vamos a ir hablando por qué en el desenvolvimiento de nuestra conversación. La concentración pues es importante, no la vamos a saber de forma fidedigna, y la titulabilidad o la capacidad de reaccionar con el tejido y la interacción de los hidrogeniones. La dosis letal también es muy difícil de definir, por lo que habíamos hablado con anterioridad, y el daño que ya habíamos comentado previamente, los álcalis se limita o predomina en esófago y los ácidos predomina en estómago. El daño, ya habíamos dicho, son lesiones muy profundas, producto de la necrosis lipoefectiva en los álcalis, y en los ácidos hay mayor dolor, edema y la limitación por la formación de escalas. Siguiendo con la intoxicación, tenemos que saber que los síntomas, o lo que nos va a poder llevar al diagnóstico, es qué es lo que siente el paciente, qué es lo que ha ocurrido. Los síntomas iniciales pueden ser dolor, ardor en la boca, orofaringe, disfagia, inclusive voz bitonal, cialorrea, epigastralgia, dolor precordial, dolor abdominal, tos, disnea. Todo esto producto de edema inicial, la lesión que comienza del contacto de la sustancia con las diversas estructuras, ya sea la glotis, que puede producir epiglotitis durante el paso del mismo. La tos y la disnea por un proceso reflejo, por la irritación de las vías respiratorias altas o inclusive el edema o lesión del inicio de las vías respiratorias inferiores, ya sea la epiglotis o inclusive edema perilesional a nivel respiratorio, es decir, donde están las cuerdas vocales, producto de si llega a existir extravasación o paso hacia vías respiratorias. Los signos que nosotros tenemos que tener en cuenta que la cialorrea, émesis, la difonía, el estridor, la emetemesis, la irritación peritoneal, los podemos ver de forma inicial, pero lo común es comenzarlos a evidenciar después de las 72 horas. Los síntomas como eritema, la cialorrea, la émesis pueden encontrarse de forma inicial, desde el inicio de la lesión. En cuanto al tratamiento de la intoxicación por corrosivos, tenemos primero la estabilización, el CAB o el circulatorio, el airway o la vía respiratoria y la respiración. Es decir, tenemos que dar la resucitación o los cuidados básicos iniciales de toda persona que entra al área de emergencia. Es decir, la estabilización, canalización de vías periféricas, por lo menos 2 accesos, y luego durante la inspección o examen físico se debe hacer una inspección adecuada de la boca, la orofaringe, ocultar el tórax, palpación de abdomen. ¿Por qué? Ya habíamos hablado de la capacidad de lesión de estos distintos fármacos, estos distintos productos que pueden llegar a perforar ya sea el esófago con una mediastinitis o el estómago o cavidad gástrica complicándose con la peritonitis o la peritonización del tejido producto de la necrosis. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
En cuanto al tratamiento, debemos de saber de que la hidratación parenteral y el reposo de la vía digestiva es indispensable, ya que si la vía digestiva o la vía oral se permite o es permisiva, puede aumentar la capacidad del daño porque pueden generarse reacciones exotérmicas producto de los alimentos que interaccionan con el fármaco el cual está, ya sea si es álcalis, recluido en ese tejido fibroso, friable, poco maleable, y puede permitir que aumente el grado de lesión. En cuanto a los ácidos, de igual forma pueden interaccionar y aumentar por reacciones exotérmicas la lesión y permitir la penetración del mismo. ¿Qué tenemos que hacer? En literatura se habla de los IBP, los inhibidores de H2 y el sucralfato. En este caso le ponemos aquí doble asterisco porque están en desuso. Ya es literatura antigua en el cual la limitación del daño iba a ser porque voy a neutralizar la formación de ácidos estomacales a través de la bomba, a través de los productos inhibidores de la bomba o los IBP. Esto está actualmente en desuso, yo no debería de emplearlos. El sucralfato sí está en boga, pero de igual forma no hay suficiente evidencia en la literatura como para la administración del mismo. Antibiótico-terapia y los corticoides. Depende de, clínicamente, o el clínico debe decidir cuándo emplear corticoides y cuándo emplear antibiótico-terapia. Pero siempre que empleo corticoides o glucocorticoides, debo de emplear antibiótico-terapia. Los glucocorticoides es cuando yo estoy en presencia o clínicamente se puede evidenciar que la lesión haya profundizado más allá de las capas más superficiales. Es decir, que hayan signos o síntomas que me orienten hacia que la lesión es profunda. En este caso, se pueden utilizar los corticoides para limitar el edema perilesional al momento o en la instauración. Es decir, si yo tengo una persona con estridor que dice que le cuesta respirar, está difónica, tengo que emplear los corticoides para impedir las complicaciones que pueden generar el edema de glotis, el edema de vías respiratorias o inclusive el edema esofágico, y siempre acompañado de la antibiótico-terapia. La antibiótico-terapia debe ser dirigida hacia hacia microorganismos que encontramos en la vía digestiva, es decir, tienen que emplearse metronidazol y aminopenicilinas. El metronidazol porque nosotros podemos encontrar gran cantidad de anaerobios, principalmente en las estructuras dentarias, y las aminopenicilinas, en cuanto a las espiroquetas que interaccionan o son residentes de la cavidad oral, son idóneas, especialmente ampicilina ácido clavulánico o la ampicilina sulfato o ampicilina sola. ¿Qué debemos de solicitar? Rayos X de abdomen, rayos X de tórax, por lo que ya habíamos hablado, la posibilidad de peritonitis, mediastinitis o perforación, la tomografía de tórax y abdomen. Ya vamos a hablar un poco más de esto al finalizar el seminario. En cuanto a la utilidad de la misma, las paraclínicas, ¿qué debemos solicitar siempre? Una metodología completa. ¿Por qué? Debemos evidenciar cuál es el hematocrito y la hemoglobina del paciente en vista de que haya o no haya perforación, existe la posibilidad de pérdida de contenido hemático, ya sea por necrosis superficial de las paredes esofágicas o gástricas, que va a permitir la friabilidad de la lesión y sangrado, ya sea un sangrado digestivo superior, en este caso una hemorragia digestiva superior, o en el contexto una perforación que produzca un descenso abrupto o constante de la hemoglobina o el hematocrito. Por eso deberíamos pedirlo de forma inicial un control a las 72 horas o 24 horas de hospitalización. La función renal, los electrolitos, sodio, potasio, indispensable.
control hepático y un tipiaje sanguíneo. El tipiaje sanguíneo siempre pensando en la peor de las complicaciones, la perforación o la necesidad de un tratamiento quirúrgico salvatorio. Tenemos que tener en cuenta que las hospitalizaciones de las intoxicaciones deberían de ser mínimo por 72 horas. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto de una intoxicación subcrónica. Es decir, no vamos a ver ninguna de las lesiones de forma fidedigna está pasada las 72 horas. En cuanto al tratamiento, ya puede ser quirúrgico o la endoscopia flexible. La endoscopia flexible también tiene encima un asterisco, porque ya lo vamos a discutir un poco más adelante. ¿Qué está en contraindicado? La émesis, el lavado gástrico, el carbón activado, la dilución, la colocación de sonda nasogástrica, la esofagoscopia, ya sea rígida o flexible. Ya vamos a discutir un poco más en cuanto a la endoscopia. ¿Por qué está contraindicado? Primero, la émesis o los vómitos en todo momento se deben de controlar, es decir, mi tratamiento inicial tiene que ser impedir que el paciente vomite. El paciente no debe vomitar, el paciente no debe tener émesis, no debe de tener náuseas. Esto lo vamos a controlar con ondansetron, con antieméticos, tranquilizando al paciente. ¿Qué es lo que va a producir la émesis? Va a producir la translocación, no translocación, sino el traslado de la sustancia, porque estamos hablando, va a estar contenida hasta 72, 48 horas en las superficies esofágicas o gástricas, y la émesis va a trasladar el producto de un lado a otro, incrementando la capacidad o la extensión de la lesión. El lavado gástrico está contraindicado por lo mismo y por las interacciones exotérmicas que pueden producir el contacto del agua o productos, mucho menos leche, con los distintos fármacos. El carbón activado de igual forma, la dilución del lavado gástrico también, que sería parte del lavado gástrico, también está contraindicado. La colocación de sonda nasogástrica durante la colocación de la misma puede incrementar o puede aumentar la posibilidad de perforación, ya sea la mucosa gástrica o esofágica. Que por eso la endoscopia flexible o la esofagoscopia rígida estarían contraindicados. Pese a que la literatura, esto es literatura nueva del año pasado, del 2020, en cuanto al algoritmo de la intoxicación por cáusticos, la ingesta de cáusticos, nos habla que cuando tenemos ácidos, álcalis, qué es lo que tenemos que hacer, en dónde tenemos que hacer la esofagoscopia, cuándo no, cuándo sí. Ellos refieren de que la esofagoscopia o la endoscopia debe hacerse en todo paciente con una lesión por ácidos, y la lesión por álcalis tiene que ser dependiendo de qué es lo que nosotros nos encontremos, si es asintomático o no es asintomático. Pero ninguno de estos toma en cuenta el mecanismo de acción, como lo habíamos dicho anteriormente. Primero, las guías, cuando hablan de realizar endoscopia, ninguna endoscopia puede ser realizada las primeras 6 horas. No se va a encontrar absolutamente nada, y la endoscopia tiene que ser antes de 12 o 24 horas, dependiendo de la literatura. La endoscopia en estos momentos o en este tipo de patologías en ningún momento me va a decir qué grado es la lesión, sino es únicamente lesiones predictorias de cuál va a ser el posible daño que puedan generar, ya que estamos hablando de lesiones subcrónicas. Entonces nosotros en la práctica clínica no lo vamos a indicar, no lo vamos a recomendar, por lo que ya habíamos dicho, son lesiones subcrónicas que hasta las 48 horas o a 72 horas no vamos a evidenciar hasta qué punto la lesión vista a través de la endoscopia es el grado. No hay indicación en este caso para definir el grado de lesión de la endoscopia digestiva o la esofagoscopia. Pese a que la literatura es literatura nueva, lo recomienda, pero es únicamente de forma predictiva, es decir, me va a predecir qué es lo que posiblemente puede ocurrir, cuál es
el tratamiento, si yo debería hacer un tratamiento médico, si tengo que hacer un tratamiento conservador o que si tengo que hacer un tratamiento más agresivo. Aquí arriba estamos hablando, según el algoritmo del 2020 en el Farreras, en el cual nos dice de que las lesiones o en ausencia de lesión se puede iniciar la dieta blanda, pero todo es en función de la endoscopia, que nosotros ya hemos hablado, ya se ha comentado, de que la endoscopia no está indicada en este caso por ser una intoxicación subcrónica. Ellos hablan, bueno, de mantener los IVP durante cierto tiempo, dependiendo del grado de la lesión, y considerar los corticoides o los antibióticos cuando estemos con lesiones graves, que es lo que nosotros estábamos hablando previamente, de que es clínicamente la indicación de los corticoides o los antibióticos. Es el clínico el que lo decide. Cuando hay lesiones importantes que comprometan los tejidos, nosotros deberíamos de administrar glucocorticoides con la antibiótico-terapia. La clasificación de Sasgar es para mencionar, no para tener en cuenta prácticamente, en vista de que son lesiones o formas predictivas de lesiones, mas no me evidencian cuál es la lesión o el grado del mismo por tratarse de un mecanismo subcrónico. También tenemos que hablar de los jabones, detergentes, blanqueadores, desinfectantes, limpiadores sanitarios, polituras y solventes. La mayoría de ellos, los jabones, son básicos, los detergentes son ácidos, los blanqueadores son álcalis, igual los desinfectantes, los ácidos son limpiadores sanitarios, las polituras son ácidos y los solventes son neutros. Todos estos tienen mecanismos de acciones mixtos, no es únicamente un mecanismo de acción directo por ser ácido o básico, sino su capacidad de titulabilidad y la reacción con el organismo. En cuanto a los jabones, nosotros sabemos que en la mayoría hablamos de duros o blandos, hay hidróxido de sodio y hidróxido de potasio, todos son álcalis. Los duros y los blandos, los jabones duros son jabones de pasta, los jabones blandos serían los hidróxidos de potasio, que están representados por los jabones líquidos, y todos son surfactantes aniónicos. ¿Qué es un surfactante? Entonces, tenemos que hablar un poco en cuanto a los surfactantes aniónicos y catiónicos. Los surfactantes catiónicos son los más comunes y también los más tóxicos. Son tanto los aniónicos como los catiónicos son capaces de medir la tensión superficial, es decir, la interacción entre dos superficies. El catiónico es menos común, pero es mucho más lesivo. Alta adherencia, es antiséptico y tiene una actividad hemolítica que tenemos que tener en cuenta, y en los aniónicos es mucho más común, representa inclusive el 60 al 70% de los productos que encontramos en el hogar, baja adherencia, y están representados principalmente por los jabones. Y bueno, un producto, un surfactante, simplemente la unión de una cabeza hidrofílica o una escola hidrófoba que permite la separación o la emulsificación de las superficies. En cuanto a los desinfectantes, nosotros tenemos que hablar que tenemos aceite de pino, trementina, fenoles, amoníaco y hipoclorito. El aceite de pino está el pinolín, que sería la presentación y los productos del hogar, la trementina, el aguarrás, que es neutro, el aceite de pino es un álcali, principalmente un desinfectante, disolvente la trementina, los fenoles, los enjuagues, encontrar los enjuagues bucales, es ácido, un desinfectante, el amoníaco, el Fularax, que son desinfectantes, son álcalis, el hipoclorito, lejía, cloro, que son álcalis. La combinación de estos genera cloramina, que puede producir intoxicación, y algunos champús como los anticaspas, cabello seco, cabello graso, antiparasitarios, industriales. Las dosis tóxicas de ellos son ingestas mayores a 100 mililitros de estos productos. Realmente podemos hablar del anticaspa del popular Head & Shoulder,
que tiene como producto o componente el amonio, que es el fluoruro de amonio. Es una sustancia que se comporta como un álcalis en cuanto al cabello seco, sulfato de amonio, que se comporta como álcalis. Todos estos son álcalis. El cabello seco, sulfuro de selenio, los insecticidas, los antiparasitarios pueden tener insecticidas que comprometan la vida del paciente, pero siempre la dosis tóxica es bastante elevada. Generalmente sus ingestas no son nocivas. Hay intoxicaciones específicas de las cuales tenemos que hablar, en la cual los blanqueadores o los limpiadores de metal, como el ácido oxálico, tiene una dosis, tienen signos de la muerte o signos que me pueden evidenciar de que está francamente intoxicado, que es la hiperreflexia o el aumento del tono muscular. ¿Por qué? Porque este tipo de blanqueadores, los limpiadores de metales y dióxido oxálico, van a quelar el calcio, es decir, van a disminuir la concentración de calcio sérica, produciendo hipocalcemia sintomática, que puede llegar a un aumento de tono, hiperreflexia, inclusive trismo, signo de amoción, y su antídoto sería la administración del gluconato de calcio. En cuanto a los hidróxidos de amonio, que son los limpiadores o los contenedores de grasa, que tienen una dosis letal de 30 cc cuando las presentaciones son al 25%, y el signo que deberíamos preocuparnos o evidenciarnos es el edema agudo de pulmón. No posee antídoto el edema agudo de pulmón por la dilución o la disminución del surfactante pulmonar. El ácido fluorídrico, los removedores de óxido, los removedores de grafiti, son las intoxicaciones por sustancias específicas, una dosis letal de 5 a 10 miligramos por kilogramo. Igual la hiperreflexia, aumento del tono muscular y el gluconato de calcio como el antídoto. En este caso, el signo que llevaría a la muerte, los signos que nosotros deberíamos preocuparnos, están dados por la hipocalcemia que produce el dolor. En cuanto a la endoscopia digestiva, la esofagoscopia, las primeras 12 horas es incierto el diagnóstico, no va a decir absolutamente nada, a menos de que esté perforado, y pues nada, el tratamiento es quirúrgico y el diagnóstico de una perforación clínicamente se puede realizar. La literatura, como lo comentaba, dice que debe ser realizado en las primeras 12 horas, pero no antes de 6 horas de la ingesta. Un diagnóstico incierto, es decir, no debería de ser realizado en este caso, puesto a que no va a proporcionar fidedigamente absolutamente nada. Sí está indicada el control a los 21 días. ¿Por qué? Porque los 21 días es cuando hay formación de la lesión como tal, de esa lesión cicatrizal, donde puede o no comprometer el lumen o la luz de la vía digestiva o las vías aéreas, y no hay riesgo de perforación, es decir, ya está la formación de tejido fibrinoide o fibroso, no hay perforación y nos va a predecir en este caso qué es lo que debemos de hacer en cuanto a la terapéutica en este caso, ya sea la estenosis con la inyección de mitomicina C a nivel del lugar de estenosis para impedir la misma con la replicación, impidiendo la replicación de los fibroblastos, y siempre o toda persona que tenga intoxicación por cáusticos debe de llevar o ir a un control posterior a 20 años de ocurrido el evento, ya que la literatura reporta que el cáncer escamocelular esofágico es 1000 veces más común en personas que han tenido intoxicaciones por cáusticos. Entonces es algo a tener en cuenta en cuanto a la práctica clínica si tenemos personas que han tenido intoxicación. Como nosotros habíamos dicho con anterioridad, lo principal es el manejo médico, el reposo de la vía digestiva, omisión de la émesis, impedir vómito, no colocación de sonda nasogástrica,
canalizar un acceso venoso central si lo requiere. Si requiere un acceso venoso central, generalmente es porque hay inestabilidad hemodinámica y esto nos dice que probablemente hay una perforación. En este caso vamos a hablar, bueno, la literatura empleada para esta diserción, vamos a hablar en este caso de cuando existe perforación o cuando no, cuándo saber que la va a haber y cuándo hay daño en tejido. En este artículo que traemos a colación es la tomografía o la evaluación esofagogástrica a través de un estudio tomográfico. Es decir, ellos proponen o se propone la realización de una tomografía con un contraste, omitiendo obviamente el contraste oral, solo contraste endovenoso, en el cual se va a realizar una tomografía de cuello, tórax, para visualizar el esófago, desde cuello, tórax y abdomen, en el cual pueden evidenciarse, gracias al doble contraste, lesiones o áreas isquémicas. En este caso, sí nos pueden decir cuál es el tratamiento y qué es lo que yo debo hacer. Mucho más fidedigno que la endoscopia, menos lesivo en cuanto a cuál es el daño y hasta dónde se ha extendido la lesión. Lo ideal sería realizar la misma dentro de 48 horas de iniciada la lesión. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos hablado, son lesiones subcrónicas y va a perdurar. Generalmente hay lesiones transmurales isquémicas que pueden ser evidenciables en este caso a través de la tomografía y nos van a guiar hacia qué es lo que debemos hacer. Ellos dicen que posterior a la ingesta, o la literatura reporta, que posterior a la ingesta, la tomografía, cuando hay necrosis que va a ser evidenciable por la misma, pasadas las 48 horas en el esófago, no debemos pues hacer nada, debemos hacer una esofagotomía o esofagectomía, en dado caso de ameritarlo según los hallazgos tomográficos. Si no hay, es únicamente el tratamiento conservador, el tratamiento que se da de forma clínica. Y cuando es a nivel estomacal, recordemos que principalmente son los ácidos que llegan a este estómago, son mucho más líquidos y permite el paso por el mecanismo de que van generando escaras, es decir, no penetran y queda haciendo daño únicamente en una sola parte o en un solo sitio. Cuando no hay alteraciones, no hay isquemia, el tratamiento es meramente conservador. Cuando hay isquemia o cuando es incierto, el tratamiento debe ser quirúrgico o exploración en dado caso. Esto es más fehaciente como guía, volvemos a repetir, porque no es del todo fidedigno, pero es una guía que debemos tomar en cuenta en vez de la preocupación de realizar una endoscopia que no va a ser diagnóstica y no va a ser salvatoria, y en este caso no está indicado. Bueno, aquí concluye el seminario. Espero pues sea de agrado y ayude al manejo médico en cuanto a las intoxicaciones por cáusticos o corrosivos. Muchas gracias.